¿Cuáles son las historias más extrañas que has escuchado de tus abuelos? Mi abuelo fue el padrino de boda de su amigo. El amigo venía de una familia de dinero, la novia procedía de una familia de dinero. Una de las damas de honor, la prima de la novia, que provenía de una rama pobre de la familia y que era despreciada por todos, incluida la novia, interrumpió la boda. Pidió hablar con el novio. Entonces el novio canceló la boda. Al parecer llevaban años teniendo una aventura y ella esperó hasta la boda para decirle que estaba embarazada. El novio no estaba demasiado destrozado por eso, ya que apenas podía soportar a la novia, hasta el día siguiente cuando descubrió que ella no estaba embarazada. No sé qué pasó después de eso, pero, aproximadamente un año después, este tipo le pidió a mi abuelo que volviera a ser el padrino. Esta vez para su boda con la prima sin dinero de su ex prometida. La mayor parte de la familia de la novia no asistió, pero hasta el día de hoy siguen felizmente casados. Cuando mi abuela estaba muriendo, mi mamá y mis tías estaban revisando fotografías con ella tratando de obtener fechas e identidades precisas de las personas en las fotos. La abuela se mantuvo muy consciente hasta el final. Había varias fotografías de ella y sus muchos hermanos sostenidos por dos mujeres que nadie reconocía y la abuela dijo: "Oh, esa será nuestra institutriz". Y continuó contando que nuestra familia era rica, nivel de una familia aristocrática, y propietaria de un gran hotel elegante en San Francisco, desde donde mi bisabuelo dirigía el negocio familiar. Esto también fue durante la época en que la gente no confiaba en los bancos, por lo que la fortuna de varios millones de dólares que teníamos se guardó en efectivo en ese hotel, que se incendió, y pasamos de ricos a pobres muy rápidamente. Historia para pocos pero una realidad de la que he sido testigo. Esta es una historia de la India de mediados de la década de 1920. Mi bisabuelo, después de la muerte de su esposa, se volvió a casar por el bien de su hija. La chica con la que se casó tenía 11 años cuando él tenía 40. Básicamente, se casó con una chica que era más joven que su propia hija. Esta segunda esposa suya sería mi bisabuela y vivió con nosotros brevemente durante mi infancia, por lo que todos conocían su historia y la pregunta favorita que le dirigían era: ¿cómo diablos te casarías con alguien mayor de 40 años cuando tenías 11? A lo que ella decía: a los 11 años, ni siquiera sabía lo que significaba el matrimonio. Era solo una niña pequeña que jugaba en la calle hasta que ya no lo era. Durante los días festivos importantes, toda mi familia siempre visitaba a mis dos abuelos en el sur de California, de donde éramos todos. Y cada día festivo nos sentábamos y sacábamos los viejos álbumes de fotos familiares y veíamos todas las fotos interesantes de mis abuelos y mis padres mientras crecían. Y la mamá de mi madre se sentaba con nosotros y nos contaba la historia detrás de cada una de las fotos, etc. No fue hasta que crecí, visitándolos durante una de las últimas vacaciones que estuvieron vivos, que sacamos los viejos álbumes de fotos que no había visto en años, que me di cuenta de que muchas de las personas en las fotos eran de actores famosos, y que muchas de las fotos de mi madre y mi tío eran con actores famosos en sets de películas. John Wayne, Cary Grant, Rock Hudson, Bing Crosby, etc. Entonces le pregunté a mi abuela sobre todas estas fotos y ella simplemente dijo: bueno, en aquellos días trabajaba un poco solo para pasar el tiempo mientras tu abuelo construía barcos para la marina. Resulta que mi abuela era una actriz de Hollywood y, por alguna razón, nunca se hizo para hacer una gran cosa. De lo que hablamos. Yo estaba incrédula, ¿cómo qué? Y ella dijo: cariño, fue solo un momento en mi vida pero nunca fue mi vida. Aprendí a respetar profundamente a esa mujer. Ella me enseñó que la perspectiva era mucho más importante que perseguir todo lo que brilla. Hace unos 100 años, en Europa del Este, un hombre cuidaba a su sobrina bebé mientras los padres asistían a una boda. Los padres regresaron a una casa vacía. El hombre le había entregado el bebé al jefe de la mafia local en lugar de pagar sus deudas de juego. Cuando los padres se dieron cuenta de lo sucedido, acudieron a la policía, pero ninguna de las autoridades locales movió un dedo para ayudarlos. Básicamente tenían que vivir en ese pueblo. Viendo crecer a su hija desde lejos, fue desgarrador. Terminó casándose con el sobrino del jefe de la mafia y viviendo una vida muy cómoda. Mis abuelos eran de Argelia durante se estaba dando la guerra de ese mismo país. Al ser franceses,
estaban atrapados entre la espada y la pared. Fueron expulsados de su casa y obligados a regresar a Francia, mientras que el gobierno francés y su pueblo no querían tener nada que ver con los Pieds Noirs. De todos modos, la historia que me contó mi abuela, durante los años previos a la guerra, tenía una vecina a la que cuidaba regularmente de sus hijos e incluso les preparaba la comida. Cuando estalló la guerra y se vieron obligados a evacuar, ella se encontró atrapada en un callejón, embarazada y con sus 2 hijos pequeños a punta de pistola por un grupo de militantes. Cerró los ojos y abrazó a sus hijos cuando escuchó "alto". Es Madame Paulet. Fue su vecina quien la reconoció y evitó que fuera ejecutada en el acto. Luego le dijeron que se fuera y nunca regresara o no se le ofrecerá la misma misericordia. Siempre estaré agradecido de que mi abuela sea la persona más dulce y amable que he conocido y que eso le salvó la vida y, por extensión, la mía. No estoy seguro de que sea extraño, pero recuerdo que mi abuelo nos contó sobre su infancia y sobre el día en que la casa familiar tuvo electricidad por primera vez. Solo tenían una luz conectada en la sala de estar, pero dijo que era como magia, accionamos un interruptor y se hizo luz. No más encender lámparas ni recortar mechas, solo luz brillante cuando la desees. Hemos recorrido un largo camino. Tengo la historia de la tía Judith, que se contaba en cada reunión familiar. La tía Judith era la tía de mi abuelo paterno y una mujer muy alta y con muchas curvas. Nunca se casó, la mayoría pensaba que era porque los hombres la encontraban intimidante. Personalmente creo que podría haber sido gay o un as, pero de cualquier manera vivió sola toda su vida. Ella era una abuela extra para mi papá y sus 5 hermanos, y cuando ella murió, toda la familia ayudó a ordenar y limpiar su departamento, y encontraron enormes protectores para las caderas y los senos. En realidad, la tía Judith no era una mujer con muchas curvas, de hecho, estaba delgada como un palo y aparentemente no estaba contenta con eso. Nadie la había visto nunca sin las toallas sanitarias, nadie sospechaba nada. En cierto modo se convirtió en una leyenda familiar, porque todos quedaron estupefactos. Así que sí, básicamente mi tía Judith era una drag queen fabulosa a tiempo completo. Mi familia tiene una teoría de la conspiración en torno a la boda de mis abuelos. La historia cuenta que mis abuelos se conocieron en su ciudad natal y se enamoraron. Poco después, mi abuelo fue reclutado para la guerra de Vietnam. Sirvió y regresó a casa aproximadamente un año después. Se casaron en 1971 en una gran ceremonia rodeados de sus familias. Feliz para siempre. 4 décadas y media después, cuando ambos estaban jubilados, con nietos y bisnietos, la abuela se emborrachó y le contó a su hija, mi tía, historias sobre cómo ella y el abuelo se conocieron y se enamoraron, cuando sucedió algo extraño. Ella insistió en que su boda fue antes de que el abuelo se fuera a Vietnam, no después de su regreso. Obviamente, esto estuvo mal, ya que el abuelo usa su uniforme en las fotos de su boda, pero la abuela se mantuvo firme esa noche de borrachera. Mi tía pensó que era extraño, así que más tarde, cuando la abuela estaba sobria, le pregunté nuevamente sobre su relación anterior, y la abuela mencionó un viaje a Hawái justo antes de que el abuelo se fuera a Vietnam. La teoría dice que la abuela y el abuelo se fugaron a Hawái justo antes de que él se embarcara a Vietnam y nunca se lo dijeron a nadie. Cuando estuvo en casa, organizaron una gran boda y fingieron que no pasaba nada. Mi abuela tuvo un hijo después de mi mamá que dio en adopción. El padre era el hermano de mi abuelo. Esa niña me encontró en Facebook hace 15 años, diciéndome que era la hermana de mi madre. Mi madre había intentado buscarla antes de internet, así que cuando me encontró, me alegré de conectar a mi madre y a su hermana perdida hace mucho tiempo.